Buenas noches. Durante este video se elaborará una planilla en Excel para calcular el coeficiente de fugacidad de una mezcla etanol-agua que se encuentra a 150 grados centígrados utilizando la ecuación de estado de Penn-Robinson que nos servirá para modelar el comportamiento de la mezcla. Esto con el fin de realizar el cálculo del coeficiente de actividad para mezclas. La fugacidad es la medida del potencial químico en forma de presión ajustada, donde la fase con menor fugacidad será la más favorable. Existe una relación adimensional que se define como el coeficiente de fugacidad. Este factor se considera como la corrección del estado ideal y es la relación que existe entre fugacidad y la presión del componente si fuese gas ideal. El estudio de las propiedades de los fluidos ha experimentado un gran desarrollo debido a la recopilación de datos experimentales que permiten la creación de correlaciones y modelos para predecir el comportamiento del fluido. Dichas correlaciones son conocidas como las ecuaciones de estado, las cuales explican la relación que existe entre dos o más propiedades termodinámicas. Estas ecuaciones de estado, tales como la ecuación de Penn-Robinson, son un método ampliamente utilizado para el cálculo de la fugacidad. Para la realización de esta plantilla se utilizó la ecuación de estado de Penn-Robinson, la cual nos dice que la presión es igual a lo aquí expuesto y con esta se puede obtener el logaritmo natural de phi, que será nuestro coeficiente de actividad. Penn-Robinson es la ecuación más utilizada en ingeniería química, ya que proporciona datos más exactos para líquidos, es sencilla y de precisión estable. Para utilizar dicha ecuación es necesario conocer las propiedades para cada componente, tales como presión crítica, temperatura crítica, factor acéntrico, composición. Adicionalmente a esto, el valor de K. Después de conocer las propiedades de cada componente, debemos también conocer las propiedades del sistema, tales como presión, que en este caso será un bar, temperatura, la cual será constante a 423.15 Kelvin, y R, que es la constante universal, que es 0.08314. Conociendo los datos de presión crítica, temperatura crítica, presión del sistema y temperatura del sistema, nos es posible calcular la temperatura reducida y la presión reducida para cada uno de los dos componentes, las cuales se utilizarán en el cálculo de los parámetros. El paso siguiente es calcular los parámetros de la ecuación para cada componente, calculando los coeficientes empíricos alfa, A pequeña y B pequeña, las cuales dependen solo de los datos anteriores, principalmente de temperaturas críticas y presiones críticas. Los datos obtenidos se exponen a continuación tanto para el agua como para el etanol. Después de conocer los parámetros de la ecuación para cada componente, vamos a calcular los parámetros de la ecuación para la mezcla. Dichos parámetros son A12, A mezcla, B mezcla, A grande, B agua y B etanol, los cuales tienen los valores aquí demostrados. Después de calcular los parámetros de la ecuación para la mezcla, Penn-Robinson nos permite calcular el logaritmo natural del coeficiente de fugacidad con una z, que es una raíz. Por tanto, se hará el cálculo de la raíz utilizando el siguiente polinomio, aquí demostrado. Para el cálculo de las raíces se debe determinar los coeficientes a, b y c, los cuales tendrán valor en función a los parámetros de la ecuación para la mezcla anteriormente mencionados. Los valores de a, b y c para nuestro ejemplo son los expuestos aquí. Después de obtener los valores de a, b y c, que son los coeficientes que acompañan a cada término en el polinomio para el cálculo de las raíces, se procede a obtener los parámetros q, r y m, los cuales nos permiten determinar las raíces. Al obtener una m menor a 0, la cual es conocida como la determinante, podemos conocer que dicho polinomio con dichos valores de coeficientes tiene tres raíces, z1, z2 y z3. Procedemos a calcular el valor de θ, que es igual a r sobre la raíz cuadrada de q al cubo, y con este valor obtenemos z1, z2 y z3.
observando que Z2 tiene el valor más alto cercano a 1, lo que quiere decir que es el más cercano al gas. Por tanto, tomaremos este valor para el cálculo de nuestro coeficiente de fugacidad. Después de obtener el valor de Z, que en nuestro caso es 0.9933, procedemos a calcular Phi, que es nuestro coeficiente de fugacidad. Para esto, para facilitar los cálculos, calculamos primero Phi1, luego Phi1A, después Phi2, Phi3, Phi4, Phi5, Phi6 y finalmente Phi total, que es igual al coeficiente de fugacidad. En nuestro caso, donde nuestra presión del sistema fue 1 bar y la composición 0.1 de etanol, el coeficiente de fugacidad es igual a 0.989. Después de realizar esta plantilla para la obtención del coeficiente de fugacidad, se procedió a utilizarla para calcular los datos de coeficiente de fugacidad con una composición de etanol de 0.1 variando la presión del sistema de 2 a 14 bares y adicional un dato de 27 bares, donde los coeficientes de fugacidad son los relacionados a continuación, los cuales seleccionaré. Después de esto se decidió realizar el mismo procedimiento, pero esta vez cambiando la composición de etanol a una composición un poco más alta de 0.8. La presión de igual forma varió desde 2 a 14 bares y los coeficientes de fugacidad fueron los obtenidos aquí, los cuales procederé a seleccionar. Después de obtener estos datos teóricos, se procedió a realizar una gráfica donde se demuestra el comportamiento modelado por Penn-Robinson. Aquí podemos observar dos líneas. La línea azul, la cual demuestra el modelo y el comportamiento cuando la composición de etanol es 0.1, y la línea naranja, donde muestra el comportamiento cuando la composición de etanol es 0.8. Es importante mencionar que se realizó la gráfica donde el eje X es la presión en bares y el eje Y es el coeficiente de fugacidad. Otro de los experimentos que se realizó mediante la utilización de esta planilla fue la comparación de datos teóricos y de datos experimentales, para la cual se obtuvieron datos experimentales de la composición con una composición de etanol de 0.1, presiones expuestas aquí y coeficientes de fugacidad aquí obtenidos experimentalmente en una investigación realizada por la Universidad de Cartagena, donde se buscaba estudiar el comportamiento de una mezcla binaria etanol-agua a 150 grados centígrados. Los datos obtenidos aquí se graficaron versus los datos obtenidos en esta tabla donde la composición de etanol es la misma y se graficaron a continuación. En esta gráfica, la línea azul va a ser nuestro modelo con los datos obtenidos teóricamente y la línea naranja va a ser el modelo con los datos obtenidos experimentalmente. Se puede observar que las dos líneas son muy cercanas entre sí, lo cual nos permite deducir que los datos teóricos tienen concordancia y son muy cercanos a los datos experimentales. Por tanto, nuestra planilla funcionó de muy buena manera. Muchas gracias.